Bueno, la idea de hoy básicamente es hacer una introducción al sistema inmune, ¿sí? Para que estemos todos parados en el mismo lugar y que por lo menos sepamos quiénes son los actores con los que vamos a estar manejándonos el resto de la cursada. Actores y escenarios, básicamente. Nos vamos a centrar en eso hoy, ¿sí? Van a ver que mi manera de dar clase en general es, yo les voy a dar un pantallazo general de las cosas, de una forma amplia, y después vamos rellenando con detalles, ¿sí? La idea siempre de la materia, por lo menos para mí, es que ustedes puedan entender el proceso global, el proceso entero, el cuentito completo, y después los detalles se rellenan estudiando del libro, de otros apuntes, ¿sí? Eso se va sumando como en etapas. Cualquier cosa, de nuevo, me frenan, ¿sí? Otra cosa que creo que ya se dieron cuenta es que hablo rápido, así que me frenan sin ningún problema y repito, no hay drama. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es cuando hablamos de inmunidad, o qué es la inmunidad. Hoy en día escuchamos a todo el mundo hablando de esto y no necesariamente usan bien los términos. Básicamente la inmunidad son todos los mecanismos fisiológicos que le van a permitir a un individuo reconocer sustancias externas y o neutralizarlas, o eliminarlas, o incluso metabolizarlas. Esto puede estar acompañado o no de lesión en los tejidos propios, ya sea lesión que permitió el ingreso de los patógenos, o incluso lesión causada por la misma reacción del sistema inmune, ¿sí? Nosotros tenemos cierta lesión en los tejidos a la hora de tener una respuesta inflamatoria. Y es normal. Me disculpo porque puede aparecer la gata y puede ladrar la perra, por ejemplo. Aviso. Entonces, nosotros los inmunólogos, o en las clases que estudiamos inmunología, justamente nos vamos a centrar en estudiar los mecanismos celulares y moleculares involucrados en esos procesos de defensa, ¿sí? Tanto los mecanismos de defensa como los mecanismos de la vuelta a la homeostasis, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces de responder frente a una agresión, pero también tenemos que volver a un estado de homeostasis, ¿sí? No podemos vivir en un estado constante de defensa. Entonces, básicamente, la inmunología en general se va a basar siempre en estudiar los procesos de la respuesta inmune innata, los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa, los mecanismos que ocurren frente a reinfecciones, y cómo se generan estas resistencias adquiridas de formas naturales o incluso de formas no naturales, como es el caso de la vacunación, así que es una manera externa o una manipulación del sistema inmune para nuestro beneficio. También vamos a estudiar un poco qué ocurre cuando eso falla. Por ejemplo, si falla el reconocimiento de lo externo o lo extraño, y yo reconozco algo propio como extraño y lo ataco, tengo un caso de autoinmunidad. ¿Sí? Mi cuerpo está atacando al mismo cuerpo. ¿Sí? En inmunología también estudiamos por qué ocurren los casos de autoinmunidad, por qué ocurren los que se conocen como hipersensibilidades, que son, por ejemplo, entre otras cosas, las alergias, y es la respuesta exagerada frente a algo que en particular es inocuo o no nos generaría daño. Y además vamos a estudiar un poco cómo se puede manipular ese sistema inmune, por ejemplo, en el caso de los trasplantes, ¿sí? Para evitar el rechazo de los trasplantes, o justamente a partir de la vacunación para preparar al sistema inmune para posibles reinfecciones o infecciones con un patógeno peligroso. Obviamente en este caso vamos a hablar de las vacunas de COVID, porque a todo el mundo hoy por hoy es lo que más les importa, pero no vamos a dejar de lado otras vacunas, y que son incluso más importantes. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en las consecuencias deseables de la inmunidad y las consecuencias no deseables, ¿sí? O qué pasa cuando falla. Bien. Sistema inmune es lo que nosotros consideramos o conocemos como un sistema difuso, ¿sí? Porque está compuesto tanto por componentes humorales, celulares y órganos, pero asociados a todo nuestro organismo y dispersos a lo largo de todo nuestro organismo. En principio, los órganos asociados los podemos diferenciar en órganos primarios u órganos secundarios, dependiendo su funcionalidad. Si la funcionalidad está en el desarrollo de células inmunes, o en la maduración de estas células y en la adquisición de actividad de estas células desde el punto de vista funcional, es lo que se conoce como órganos primarios. En particular tenemos dos, que es el timo y la médula ósea, ¿sí? En el timo van a madurar los linfocitos T, en la médula ósea van a ser la primera parte de maduración los linfocitos B. Y la contraparte sería
los sitios donde se activa el sistema inmune. No hay una diferenciación celular en el sentido de que no se pasa desde los progenitores, sino que simplemente hay una activación de los linfocitos ya maduros. Y esos son los órganos linfáticos secundarios. Ganglios linfáticos, vaso, los ganglios linfáticos, bueno, en particular los del mesentérico, las placas de Peyer que van a estar en el intestino, básicamente en todo lo que es mucosas asociadas al sistema gastrointestinal, y los ganglios de todo nuestro organismo. Esos son los que conocemos como órganos linfáticos secundarios. Vamos a ver que el funcionamiento de los órganos linfáticos secundarios es casi o prácticamente igual en todos, ¿sí? Ya sea si agarro un ganglio o agarro un vaso, el funcionamiento y la estructura asociada a esa función es muy similar. Después, obviamente tenemos células, o el componente celular, podemos diferenciar lo que se conoce como granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, o los agranulocitos, que son básicamente las células mononucleares, como los monocitos y los linfocitos. Dentro de los linfocitos, en realidad también estarían las NK, que vamos a ver que tienen un fenotipo muy, muy parecido a los linfocitos, y de hecho provienen del progenitor linfoide. Y además de tener componentes humorales, vamos a tener componentes humorales, que significa que sean humorales que están dentro de los líquidos, ¿sí? Son en su gran mayoría proteínas que se encuentran solubles y que cumplen sus funciones de manera soluble. Obviamente todos debemos haber escuchado alguna vez de los anticuerpos, y más ahora como imposible no saber de los anticuerpos, y básicamente también el sistema complemento, un poco menos conocido, pero bastante útil. ¿Sí? Cualquier duda me van frenando. Yo si no, arranco y me tienen que frenar. Dentro de los primeros órganos que vamos a ver tenemos la médula ósea. ¿Sí? La médula ósea saben que es el componente que se encuentra dentro de los huesos, en particular, mejor se ven los huesos largos, en las costillas, y está dividida en dos tipos de médula ósea, lo que se conoce como médula ósea roja, que es la parte activa, que es donde se encuentran los progenitores de los distintos linajes celulares, tiene además tejido conectivo, tiene adipocitos, obviamente van a tener una matriz extracelular particular, y células estromales. Vamos a ver que en nuestra materia las células estromales pasan a tener en todos los tejidos una función muy necesaria y clave en la diferenciación y en la activación de todas las células. En general las células estromales en la mayoría de los tejidos es como que se las tiene así como, bueno, y están, y cumplen funciones de soporte. Acá vamos a ver que son esenciales para la liberación de factores de crecimiento, para la liberación de señales de sobrevida. Entonces le vamos a dar bastante importancia a las células estromales. La médula ósea activa, entonces los precursores que se encuentran en la médula ósea roja van a ser capaces de dar lugar a todo el linaje celular hematopoyético, desde glóbulos rojos, plaquetas, como leucocitos o glóbulos blancos. Y además tenemos lo que se conoce como médula ósea amarilla o inactiva, que básicamente lo que va a hacer es tener gran cantidad de lípidos y mantener algunos progenitores que tienen el potencial hematopoyético, y que van a quedar ahí resguardados para que ocurra la diferenciación celular, cuando estas células migran hacia la zona roja, ocurra a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuál es la particularidad que tiene el sistema inmune? Junto con en realidad todo el sistema sanguíneo, que nosotros estamos produciendo células nuevas a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Y es casi ilimitada la capacidad de producción que tenemos. Y frente a ciertos estímulos aumenta aún más. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Hasta acá vamos bien. Perfecto. Bien, profe, bien. Avísenme si voy muy rápido. El segundo órgano que vamos a ver es el timo, ¿sí? El timo es una glándula, básicamente, un tejido que se encuentra justo arriba del corazón, para los argentinos que estamos acostumbrados a comer achuras, son las mollejas. Y es un... Acá se ríe. Es un órgano encargado básicamente de la maduración de los linfocitos T. ¿Sí? De ahí vienen los linfocitos T, de timo. ¿Sí? La particularidad que tiene este tejido es que vamos a tener obviamente una corteza, una médula, en la cual la diferenciación, vamos a ver, de los linfocitos va ocurriendo a medida que van migrando entre la corteza y la médula. Hay todo un movimiento asociado a la migración y a la maduración de los linfocitos T. Ocurre a lo largo de toda la vida.
si bien en los adultos el timo involuciona un poco, es decir, se achica, sigue produciendo linfocitos durante toda la vida. Y lo que ahí se conoce como una barrera hematotímica. Todo lo que nosotros consideramos, tanto barrera hematotímica como barrera hematoencefálica, o las barreras hematotesticulares o hematováricas, lo que ocurre es que el endotelio de esos tejidos está tan pegadito que no permite que haya un paso descontrolado de nada. Eso implica que cualquier tipo de antígeno que está en circulación no puede acceder de cualquier manera a estos lugares. Vamos a ver que esta barrera hematotímica es esencial para la funcionalidad de los linfocitos, y justamente es lo que me permite, entre otras cosas, generar la capacidad de discriminar entre qué es propio y qué es ajeno. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo, como medio un spoiler de lo que vamos a ir viendo. Después tenemos el vaso. El vaso dijimos que oficialmente funciona como un órgano linfático secundario, pero tiene cierta funcionalidad igual en el sentido de que interviene en la maduración final de los linfocitos B. Los linfocitos B salen de médula ósea con un estadio inmaduro o transicional, y necesitan de ir hacia el vaso para las últimas señales de sobrevida y las últimas señales de maduración. Por ende, los linfocitos B terminan de madurarse y de generar su funcionalidad en el vaso, y además se van a activar en el vaso. En el caso del vaso vamos a tener, como siempre, también una cápsula, una pulpa roja y una pulpa blanca, y de nuevo, tanto la maduración de los linfocitos B como la activación de los linfocitos B va a estar asociada a movimientos dentro de las distintas pulpas, ¿sí? Movimientos dentro de zonas particulares del vaso, que ya vamos a ver más adelante. Y por último, bueno, los ganglios linfáticos, la idea es que proporcionen un lugar, una matriz y las condiciones necesarias para que las células del sistema inmune puedan interaccionar con los antígenos. Básicamente las células del sistema inmune adaptativo, si estamos hablando de la activación de linfocitos. El sistema inmune innato vamos a ver que se activa directamente en los tejidos. ¿Por qué decimos que tiene la matriz particular? Porque tiene una organización muy particular en la que vamos a encontrar zonas B, zonas T, y zonas donde puedan ingresar las células dendríticas, y que esa matriz y esa forma de organizarse de forma particular es lo que permite justamente que las células del sistema inmune se encuentren con su antígeno. Imagínense que si entra una bacteria en el dedo gordo del pie, y yo tengo millones de linfocitos capaces de reconocerlo, pero están todos ubicados en el vaso, no hay manera que eso se encuentre. Sí, tengo que tener ciertos puntos de control que me permitan que las células presentadoras de antígeno se encuentren con las células que tienen que reconocer a los antígenos. Si eso no ocurre, mi sistema inmune no se va a activar nunca. Y si yo tengo una célula presentadora de antígeno con una célula capaz de reconocerla en todo mi organismo, las probabilidades de que eso se encuentre y funcione son prácticamente nulas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo también los distintos mecanismos que hay para asegurarse de ese reconocimiento. Uno de ellos es la organización de los ganglios linfáticos de esta manera, con zonas B, con zonas T, y con la capacidad de tener estos conductos que se llaman reticulares y fibroblásticos. Son fibroblastos que hacen como carreteras para que las células se encuentren. ¿Cómo venimos? ¿Ya les quemé la cabeza? No, todavía no. Ok, bien. Nada, todavía no. Ok, ¿cómo se nota que es la primera semana? Bien, del proceso de hematopoiesis asumo que todos habrán escuchado hablar alguna vez, lo deben haber visto en alguna materia, básicamente el proceso por el cual partimos de una célula madre o stem cell hematopoyética, siempre, y vamos a poder generar, por un lado, proliferación de esas células para el aumento de la cantidad, y por otro lado, la diferenciación de esas células hacia las células finales. En el caso del sistema sanguíneo tenemos, por un lado, la diferenciación a lo que se conoce como linaje mieloide, que es lo que acá está en celeste, que va a venir de un progenitor mieloide que va a dar lugar a neutrófilos, eosinófilos y basófilos, en su conjunto conocidos como células polimorfonucleares o granulocitos, asociadas al primo hermano de los granulocitos, que son los mastocitos, ¿sí? De los cuales no les damos mucha bola a ninguno, pero son bastante más importantes de lo que creemos. Y a su vez tenemos la célula o el linaje monocítico,
¿sí? Del cual van a salir los macrófagos y las células dendríticas. ¿Sí? Esto es todo linaje mieloide. La contraparte es el linaje linfoide, que viene de un progenitor linfoide, que nos va a dar lugar a los linfocitos B, las células natural killer. Aclaración por las dudas, células natural killer son de progenitor linfoide o de linaje linfoide, pero no son linfocitos. Son células natural killer. ¿Sí? Funcionan dentro del sistema innato, son los que se conocen como células linfoides innatas, pero no se consideran linfocitos. ¿Sí? Linfocitos son o B o T. ¿Sí? Porque tienen un receptor linfocítico. Entonces, linfo B, linfo T, o la prima, vamos a decir, las natural killer. Y obviamente los linfocitos B van a tener un estadio de diferenciación aún mayor en caso de que se activen, que pasan a ser células plasmáticas. Algunas características que tenemos que saber de las células madre siempre es que son indiferenciadas, multipotentes y autorrenovables. ¿Saben qué significa multipotentes? Que no están completamente diferenciadas, Bien, ¿y cuál sería la diferencia con una totipotente? que las totipotentes pueden generar un individuo completo, o sea, no están para nada diferenciadas, y las multipotentes pueden, creo, un tejido en particular o algo así. Bien, perfecto. Ahí entramos como en dependiendo si es multipotente, pluripotente, y como más características para abajo. Pero la diferencia es esa, excelente. Las totipotentes, básicamente la única célula totipotente que existe es el embrión, o sea, la cigota, que va a dar lugar a un embrión completo. De hecho, va a dar lugar no solo a un embrión, sino en el caso de los mamíferos también, a las capas extraembrionarias. No me acuerdo, ustedes no tienen embrión, ¿no? No ven embriología. Bien. Los mamíferos, o los que somos placentarios, tenemos varias capas, además del embrión, capas extraembrionarias. Entonces, la totipotente va a dar todo. Después, a partir de ahí, a medida que va aumentando el proceso de diferenciación, se va como restringiendo las posibilidades que tiene esa célula para dar lugar. Por ejemplo, hay un momento en el cual la célula ya no puede dar las 3 capas embrionarias, solamente puede dar lugar al embrión. O sea, ya dejó de ser oficialmente totipotente. Después hay un momento en el que se va a diferenciar y solamente va a dar lo que se conoce como mesodermo, endodermo o ectodermo. Ahí entonces, o va para un lado, pero ya no puede ir para los otros dos. En el caso de la hematopoiesis, la célula stem cell o célula madre es la única capaz de dar todo el linaje hematopoyético. Esto implica todas estas células más plaquetas y glóbulos rojos. ¿Sí? No se olviden ni de las plaquetas ni de los glóbulos rojos. Esta célula, a medida que se va diferenciando, entra en un proceso que se llama commitment, o comprometimiento, o no me acuerdo cómo más lo dicen en inglés, en español. Este commitment lo que hace es que, por ejemplo, ya el progenitor linfoide solamente va a ser capaz de dar células de linaje linfoide. Ya tiene como prohibida toda la otra línea mieloide. Ya no tiene la capacidad de dar esas células. Por eso, si bien son multipotentes porque tienen varios destinos posibles, no se las considera células madre, se las considera justamente progenitores. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que estas células vayan hacia un lado o hacia otro? Básicamente, las diferentes señales que reciben del ambiente. ¿Quién es el ambiente en este caso? Las células estromales de médula ósea. Estas células estromales de médula ósea lo que van a hacer es permitirles darles factores de sobrevida, alimentarlas, permitirles permitirles por un lado la reproducción y por otro lado permitirles la diferenciación y guiarlas hacia qué lado tienen que ir. ¿Se necesitan más células progenitoras linfoides o se necesitan más progenitores mieloides? Frente a una infección, ¿necesito más células NK o necesito más linfocitos B? Todo eso son señales que provienen del mismo organismo y va a depender de las condiciones en las cuales está ese organismo. ¿Bien? Genial. Esto se los dejo para que si tienen ganas después de chusmearlo, obviamente todo tenemos formas in vitro de hacerlo, básicamente. Excepto la diferenciación a linfocitos, que es muy, muy difícil de hacer in vitro, es decir, no se puede hacer el pasaje completo desde médula ósea, por ejemplo, hasta linfocito B, o de linfocito T en el caso del timo maduro, sino lo que se puede hacer es expansiones in vitro. ¿Sí? Pero de los
células de médula ósea, tranquilamente todo lo que es progenitor mieloide y linaje mieloide se puede conseguir hoy en día in vitro con factores de crecimiento, con protocolos muy estandarizados que se consigue. De hecho, nosotros lo hacemos en el laboratorio y no es complejo de hacer. Hasta ahora, por el momento, linfocitos no se pudieron hacer. Bien. ¿Cómo vienen? ¿Quieren hacer una pausa o seguimos? Sigamos. ¿Seguimos? Perfecto. Ustedes me van diciendo. Bueno, entonces, todo nuestro sistema inmune dijimos que son perdón, todos los mecanismos de defensa que tenemos. Y los podemos dividir en los mecanismos que se conocen como primera línea, que es la única que vamos a considerar como barrera inespecífica, es decir, que no tiene ningún tipo de especificidad, y que son justamente las barreras naturales, las sustancias microbicidas que se generan, y la microbiota normal, o lo que llamaríamos el segunda línea de defensa, o sistema inmune o inmunidad en particular. Y ahí tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Algo que se los voy a remarcar durante toda la materia y me van a odiar en algún momento, es que la inmunidad innata, todo el mundo dice que es inespecífica, lo cual es erróneo. La inmunidad innata tiene especificidad. Así que ya saben, si alguien en un final me dice que la inmunidad innata es inespecífica, no apruebo el final. Me van a escuchar decirlo 800 millones de veces. Sí, tiene una especificidad diferente a la inmunidad adaptativa, pero hay especificidad. Dentro de los mecanismos de la inmunidad innata vamos a hablar un poco de inflamación, de componentes celulares y humorales. En el caso de los celulares van a ser fagocitos y células NK, y complemento y citoquinas desde el punto de vista humoral. Y la adaptativa, obviamente, linfos, anticuerpos y citoquinas. ¿Sí? Creo que la adaptativa es la que más o menos todos tenemos un poquito más clara de colegios y otras materias. La primera línea de defensa, entonces, como decíamos, es la única que realmente es inespecífica. Y está constituida por la piel, que es nuestra principal barrera y nuestro principal delimitante de lo externo contra lo propio, las secreciones mucosas asociadas a esas barreras, y la presencia de microbiota o flora comensal, es decir, de microorganismos que son comensales para nosotros, es decir, que no nos generan perjuicio, o que además tienen un efecto beneficioso. Nuestra microbiota va a estar compuesta por bacterias, hongos, parásitos y virus que conviven normalmente con nosotros, y que en condiciones normales de crecimiento de ellas, condiciones normales del sistema inmune nuestro, no son patogénicas o no nos producen ningún daño. Y a su vez vamos a estar también, junto con las barreras mecánicas y las barreras químicas, asociadas también a los reflejos, por ejemplo, el reflejo de toser, de estornudar, los movimientos peristálticos y otros reflejos, o el mismo reflejo de parpadear, son todos mecanismos que afectan o que ayudan a nuestra primera línea de defensa, porque básicamente la idea es evitar que entre algo que no tiene que entrar. ¿Sí? En cuanto a piel y mucosas, básicamente estas superficies van a tener mecanismos tanto pasivos como activos. ¿Sí? No tenemos que pensar las barreras como una barrera pasiva, en el sentido de que estoy y simplemente por estar evito que ingreses. No hago nada, me quedo acá y simplemente soy como una pared de ladrillo para que no pases. Tienen mecanismos activos de funcionamiento, ¿sí? Tienen mecanismos, por ejemplo, secreciones mucosas, factores químicos que secretan a propósito, factores físicos que generan, por ejemplo, la descamación de la piel. ¿Sí? La descamación de la piel funciona barriendo todo lo que se pudo haber pegado. Entonces, esos mecanismos son mecanismos activos, en los cuales tanto la piel como las mucosas están participando de forma activa en la eliminación de patógenos. Ni hablar si estamos teniendo en cuenta liberación de sustancias microbicidas, si tienen liberación de sustancias que permiten la eliminación directa de esas bacterias. Y en el caso de las mucosas, sobre todo de la parte gastrointestinal, vamos a ver que la secreción de anticuerpos de isotipo IgA es un mecanismo clásico de activo frente a la protección de microorganismos. ¿Sí? Obviamente la disposición en la cual se organiza tanto la piel como las mucosas es lo que favorece, entre otras cosas, su función de barrera. Básicamente en el caso de la piel vamos a tener una epidermis con los queratinocitos en el borde, cuya función es justamente descamarse, y al descamarse evitar que aquellos microorganismos que se hayan podido pegar puedan ingresar a nuestro organismo, puedan atravesar esa barrera.
y una dermis en la cual está altamente infiltrada por tejido del sistema inmune. ¿Sí? Va a estar siempre rodeada o siempre con células inmersas tanto del sistema inmune innato como adaptativo. ¿Cuál es la función de esas células del sistema inmune? Tratar de detectar a los microorganismos ni bien entran en nuestro organismo, y evitar que ese foco de invasión se genere en un foco de infección en la cual empiecen a proliferar esos microorganismos. ¿Sí? Vamos a ir viendo esto a lo largo de toda la materia, obviamente. Y en el caso de las mucosas gastrointestinales, además de tener al epitelio, que va a estar dividiendo lo externo de lo interno, tenemos la producción de moco, una capa interna de moco, una capa externa, que lo que permite es que justamente tratar de evitar que las bacterias se asocien, ¿sí? a este epitelio. Y además, obviamente, la secreción de mucina, la secreción de citoquinas de citoquinas y de sustancias microbicidas, y la liberación de anticuerpos del isotipo IgA, que son los principales para las mucosas. ¿Bien? Me da cosa que están como todos muy calladitos. Y no sé si ya los perdí hace 3 diapositivas, o si venimos bien. No, por ahora bien. Perfecto. Porque Por aparte, ahora como bien, sí, sí. las chicas por lo menos que tienen cámara prendida me van como, tienen cara de que vamos bien. Genial. Profe, en Sí. el PDF que subió, había un Sí. video que hablaba de la microbiota. Era re interesante, o sea, yo no sabía que influía tanto, pero tanto. No, me quedé ¿Vieron? me quedé pensando en ese video de 5 minutos que duraba. Es increíble. Hoy por hoy se está estudiando un montón la microbiota, porque vamos a verlo un poco más adelante cuando hablamos de mucosas, pero la microbiota uno tiene como la imagen de que está ahí y están ahí y bien, gracias, no hacen mucho. Pero tienen un montón de influencia en un montón de procesos homeostáticos de nuestro organismo. De hecho, se están estudiando que cambios en la microbiota pueden generar o favorecer o no la susceptibilidad a ciertas infecciones, susceptibilidad a ciertas alergias, por ejemplo, alimentarias, e incluso resistencia o no a tratamientos con drogas, incluyendo cosas de cáncer, que se vio que algunas microbiotas favorecen más la resistencia a algunos tratamientos tumorales que a otras. O sea, como todo un gran campo nuevo de lo que se está estudiando un montón. Es un re lindo tema para estudiar. Y como que está todo muy ahí para hacer 1,5 millones de cosas. Y aparte decía que yo no sabía que como que fue en un momento como que, bueno, nada, crecen de más y se vuelven patogénicas. Y es Ahora vamos a no sé, hablar me de eso. parece loco. Es muy loco. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, lo que me pareció también interesante fue lo de al final del video que se podía hacer trasplantes de lo que es la microbiota y Sí. que en una persona con obesidad, por medio de ese trasplante, podía adelgazar. Y intentaron hacer el mismo experimento, pero al revés. Y entonces todavía están estudiando esa posibilidad de que, por ejemplo, una persona delgada pueda subir de peso y así. Entonces eso me pareció muy interesante, porque la verdad no Sí. sabía sobre eso. Sí, es súper interesante. En ratones se hace, está demostrado que si uno hace trasplante de materia fecal o de microbiota particular, se trata de identificar que la microbiota es muy amplia y no es un solo patógeno, son un montón de microorganismos en realidad. Tratar de identificar cuáles son los que, por ejemplo, si están en aumentados, genera que la persona sea más propensa a ser obesa o más propensa a no ganar de peso. Entonces, está bastante bien estudiado, todavía en ratones, en humanos se está empezando a probar algunas cosas, pero son súper interesantes esos ensayos. Incluso se dijo en el video que ellos son los que controlan directamente, o sea, comunicación con el cerebro para ver qué es lo que comemos, qué es lo que nos agrada y todo eso. Tal cual. Sí, por eso. Profe, ¿y se pueden hacer análisis? Ya re flashero, ¿no? Pero ¿se pueden hacer análisis que te digan qué especies tenés en tu propia microbiota? ¿O? Hasta ahora no como, o sea, en general no se hace como de diagnóstico para una persona cualquiera, Claro, por ahí lo pero sí sí, claro. claro, pero eventualmente sí se podría hacer. Hay maneras de hacer secuenciaciones y poder identificar en una persona. Lo importante en realidad no es solo qué o cuáles son las bacterias que están o cuáles son los microorganismos que están, sino también un poco en qué proporción, porque a veces lo que se ve es que el cambio no está en que aparezca o desaparezca una población,
sino que en vez de tener un 40% tengas un 35% o tengas un 10% de esa población. Entonces, hoy experimentalmente en los laboratorios se hace, en humanos y en animales. Todavía no está tan estandarizado como para hacer a forma general, pero supongo que en algún momento, cada vez, mientras más tiempo va pasando, las formas de secuenciación son mucho más económicas. Por ende, se va a poder llegar a eso, a decir, bueno, mira, esta persona es obesa, por ejemplo, ¿no? Hagamos un estudio de microbiota de esa persona y veamos qué probiótico o qué antibiótico le deberíamos dar, o qué tipo de trasplante debería tener esa persona para mejorar su situación. Sin duda. Bueno, Sí, ven, está ya bueno. les van surgiendo temas, por ejemplo, para el trabajo final, que lo pueden elegir de lo que quieran. Ven que la idea es esa, como dispararles un poco las preguntas para que después puedan armar el trabajito final, que son esas cosas las que nos planteamos nosotros como científicos, básicamente, como el trabajo de todos nuestros días. Genial, ¿bien? Bueno, entonces, la microbiota o la microflora o la flora funcional, como quieran llamarla, básicamente se puede diferenciar en tres grandes grupos. Obviamente, por un lado tenemos la clasificación filogenética, es decir, lo que ese microorganismo que está, es un virus, es una bacteria, es un hongo, es un parásito, obviamente. Pero además, esos virus, hongos, parásitos o lo que sea, se pueden clasificar en normales, oportunistas o patógenos. Los normales básicamente son todos aquellos que no nos producen enfermedad o no nos producen ningún perjuicio. ¿Sí? Que están, y que en muchos casos incluso tiene una forma, alguna ventaja hacia nosotros. Por ejemplo, muchos en la asimilación de vitaminas o de minerales nos ayudan en la digestión. Los oportunistas normalmente no generan daño, pero bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo que tengamos algún problema en nuestro sistema inmune, estemos inmunodeprimidos por algún motivo, pueden traernos problemas. Por ejemplo, cándida, es muy común en mujeres tener cándida vaginal o incluso en la cavidad oral, pero si por algún motivo bajan nuestras defensas, esa cándida empieza a ser patogénica, lo que se conoce como oportunista. Normalmente está todo bien, si te bajan las defensas empieza a sobrecrecer, y ese sobrecrecimiento trae aparejado algún problema del sistema inmune, o algún tipo de infección. Lo mismo pasa con estáfilo, puede pasar con Escherichia coli también, que es una de las principales causantes de en el caso de Escherichia, es que pasa a estar en un lugar donde no debería estar. Por ejemplo, tracto genitourinario, y genera infecciones urinarias. Si la presencia de E. coli en tracto urinario genera infecciones. Y por otro lado, los que son patogénicos. ¿Qué implica que es patogénico? Que siempre que esté va a ser un problema. Por ejemplo, salmonela. Yo como algo con salmonela, me va a traer problemas. Cólera, shigella, ¿sí? Todas estas, por más mínima que sea, que esté, ya me genera algún tipo de perjuicio. A ver, pues me está saliendo algo del chat. Kevin. Yo tengo una duda. Sí, decime. Lo que pasa es que estábamos tratando en el otro curso de tecnología de alimentos y medicamentos sobre la resistencia. Sí. Y no sé saber, o sea, no sé si es que alguno de estos microorganismos pueda generar resistencia a convivir o vivir con otros o con otros medios. No sé, podrían... Sí, en general pueden pasar dos cosas. Uno, que empiecen a tener resistencia a antibióticos. Eso es un problema muy grave, del cual les voy a mandar otro video de antibióticos del mismo canal, que es muy bueno, de por qué no deberíamos usar antibióticos aleatoriamente o por qué no deberíamos usarlos mal. Y de hecho, uno de los típicos problemas es que si te mandan 10 días para hacer antibióticos, vos tomas 7, ya estoy. Me siento bien, dejo de tomarlos. Eso trae aparejado problemas de resistencia a antibióticos. Es decir, que después esos microorganismos van a ser mucho más difíciles de tratar. Y a su vez, hay como una evolución conjunta entre huéspedes y microorganismos, que hace que en muchas ocasiones aparezcan microorganismos que tengan mecanismos de evasión, es decir, que tengan mecanismos específicos capaces de evadir al sistema inmune. En esos casos, obviamente va a generar enfermedad porque hay una evasión, del sistema inmune, e incluso también lo que puede pasar es que en muchas ocasiones nosotros tenemos disminución de nuestro sistema inmune por cuestiones ambientales, por cuestiones de si estamos malnutridos, si estamos estresados, me refiero a estrés crónico. Todo eso genera que haya disminución en las defensas. Y esas disminuciones en las defensas, o sea, disminución en los mecanismos del sistema inmune, puede generar
que microbiotas normales u oportunistas se activen y justamente ahí que generen problemas. O incluso un corte. Yo puedo tener mi sistema de defensas bien y mi microbiota completamente normal. Ahora, yo tengo un tajo en la piel, y ese, por ejemplo, estáfilo que está en la piel normalmente, que del lado externo no nos genera problemas, ingrese a nuestro organismo y ahí sí tengo problemas. Ahí sí tengo que activar una respuesta inmune. Porque ahora está de este lado. Yo no quiero que esté del lado de adentro. ¿Sí? El sistema inmune es capaz de reconocer si toda esta microbiota está del lado externo, en el lado del lumen, o en el lado externo de la piel, o está adentro. Mientras esté afuera, está todo bien. De hecho, tiene efectos beneficiosos, tiene un sistema, genera como un estado más antiinflamatorio, genera un estado de tolerancia. Ahora, en cuanto entró, no quiero tolerancia a nada, tolerancia cero. Ingresó el microorganismo y mi sistema inmune se tiene que activar rápido para eliminar. ¿Respondí? Sí, sí me quedó muy claro. Es tipo una guerra fría, más o menos. Básicamente. Un video que hace. Es la mejor definición, es guerra fría. Mientras cada uno esté en el lugar donde le corresponde, está todo bien. Y hay una tensa calma, en que está todo bien, pero en cuanto algo cambie, podemos tener problemas. Que se resuelven y listo, seguimos. Y se van a resolver incluso en los que nosotros llamamos estadios subclínicos. Vos por ahí ni te enterás qué pasó, porque no tuviste fiebre, no sentiste dolor, no viste la inflamación, pero pasó. Claro, ya comprendí ahora sí. Bien, básicamente entonces, la microbiota comensal lo que va a estar es estar en las capas más internas, no están asociadas en general a la capa epitelial, sino que están en lo que se conoce como la capa mucosa interna, o en el lumen, y lo que hacen es competir, por ejemplo, con los microorganismos patógenos por lugar, es decir, para poder adherirse a las células o para poder ingresar a las células, es lo que se conoce como una exclusión o una competencia por lugar. Compiten obviamente por los recursos alimenticios, por las fuentes de carbono, por los micronutrientes, ¿sí? Entonces están todo el tiempo compitiendo y en la competencia desplazan a las células patógenas. En muchos casos tenemos microorganismos que secretan antibióticos o secretan sustancias microbicidas que eliminan a sustancias patogénicas. Y pueden o no expresar algunos factores de virulencia. O sea que los patogénicos están todo el tiempo, pero están todo el tiempo compitiendo y perdiendo o ganando. O sea, si aparecen no todos. y se quedan... Okay. Bien, no todos. Algunos, como decía, algunos patogénicos si están son muy problemáticos. Y ya que estén es suficiente para ganarle. Algunos que están como en pocas proporciones, que por ahí puede pasar si comiste algo que tiene algún poquito de microorganismos. Miren que los microorganismos es muy importante, no solo el tipo de microorganismo, sino lo que se conoce como carga infectiva. No es lo mismo que entren 2 bacterias a que entren 100 bacterias de un tipo. Ya si entran 100, como que los mecanismos se saturan y no los puedo eliminar. Entonces, estos mecanismos a veces funcionan cuando hay pequeñas cantidades de microorganismos patógenos, que todavía son capaces de excluirlos por competencia. Si yo me como un pedazo de pollo que está en mal estado, o un huevo podrido crudo, todo muy lindo con esto, pero no le va a ganar a la salmonela. Claro. La salmonela ganó por afán. ¿Sí? A ver. ¿De esto algo más? Entonces, hasta ahí estábamos hablando, sí, de las defensas, que son como la primera línea, y que son las inespecíficas, o sea, no hay una especificidad contra el tipo de microorganismo que estamos afectando. Ahora vamos a entrar en la segunda línea. ¿Cuándo necesito la segunda línea de defensa? Cuando por algún motivo las pieles y las mucosas se ven afectadas y se rompe la primera línea. Sí, es bastante efectiva la primera línea, pero a veces se rompe. Me puedo pinchar, me puedo cortar, me puedo raspar, me puedo golpear, ¿sí? En ese caso en que las primeras líneas se rompan, necesito la segunda línea de defensa. Esa segunda línea de defensa va a ingresar primero con inflamación y sistema inmune innato, ¿sí? La inflamación es ese fenómeno que nosotros conocemos con los 5 puntos cardinales, que son el calor, si yo toco la zona más caliente, rubor, está enrojecida, tumefacción, está dura, ¿sí? Está como gordita y por la pérdida de la acumulación de líquidos, el dolor, obviamente, si yo me toco una zona inflamada, me duele, y en muchos casos la pérdida de función.
¿sí? Ya sea por el tejido o mismo la pérdida de función por la tumefacción, que no me permita movilizar. Esto sería la parte, esto sí es inespecífico, esto sí ocurre de manera fisiológica pero inespecífica, y además tengo la activación del sistema inmune innato, que dependiendo del tipo de microorganismo que ingresó, en el caso de que sea un microorganismo, se va a activar distintos mecanismos. ¿Sí? Por ejemplo, si ingresa una bacteria extracelular, van a actuar los neutrófilos. Si ingresa un virus, van a actuar las células natural killer, por ejemplo. Si ingresa un patógeno que no sea, que sea bacterias intracelulares, van a estar actuando más los macrófagos, y si entran parásitos, van a estar más los basófilos y eosinófilos. Acá tenemos la inmunidad innata en azul, y vemos que están estas dos células, que son los macrófagos y las células dendríticas, en la interfase o en lo intermedio. ¿Por qué? Básicamente las células dendríticas van a ser el nexo entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Sí, vamos a ver que tienen un papel clave, de hecho, nos vamos a dedicar una clase entera a hablar de células dendríticas, ¿sí? Porque tienen un rol fundamental en la activación de la respuesta adaptativa. ¿Sí? Son las que son capaces de decodificar qué tipo de microorganismo ingresó para ver qué tipo de respuesta adaptativa necesitamos. Entonces, como les decía, la inflamación básicamente es la respuesta que acompaña siempre a la activación del sistema inmune. Y es un proceso fisiológico, es un proceso que tiene que ocurrir, básicamente porque favorece el acceso de células y componentes humorales hacia el sitio de infección. Esto implica que normalmente ocurre y que de forma controlada es fisiológico. Cualquier inflamación que sea descontrolada o inflamación que se cronifique en el tiempo, es decir, que sea más larga de lo que debería, es lo que se considera una inflamación patogénica, ¿sí? O una inflamación perjudicial. La inflamación en sí genera cierto daño en los tejidos, que es ese daño como inherente a la respuesta. Si yo no puedo activar todo mi sistema inmune sin generar cierto daño, tengo que perder un poco ahí en el tira y afloje, la inflamación genera un poco de daño. ¿Sí? Básicamente lo que va a ocurrir durante la inflamación es que se van a liberar o aflojar un poco las uniones entre las células endoteliales. Esto es un vaso, un capilar en realidad. Tenemos las células endoteliales, la luz del vaso, por donde circulan los leucocitos y los eritrocitos o los glóbulos rojos, y este es el tejido. Si yo tengo una lesión, por ejemplo el ingreso de una astilla, ya sea con o sin microorganismos, ¿sí? Existe lo que se llama daño estéril, en el cual yo, por ejemplo, me corté, o incluso me golpeé, tengo un daño, tengo una lesión de los tejidos, pero no tengo el ingreso de un microorganismo. Eso también genera inflamación. ¿Sí? Eso también genera una activación del sistema inmune, aún en ausencia de microorganismos. Esto es sensado y ocurre la liberación, o sea, se sueltan un poco las uniones entre las células endoteliales para permitir el traspaso de líquidos, y junto con los líquidos que extravasan, o los líquidos que pasan hacia el sistema, al tejido, la parte extravascular, pasan proteínas, como por ejemplo las proteínas de complemento, y algunos leucocitos por extravasación. Por ejemplo, principalmente macrófagos, y pueden entrar los neutrófilos. Y esto es lo que se conoce como proceso inflamatorio. Básicamente, la inflamación, lo que va a ocurrir primero es que los capilares se ensanchan, ¿sí? Aumentando el flujo sanguíneo. Si los capilares se ensanchan, ahí me aparece lo que se conoce como el calor de la zona. Los capilares están más abiertos, tengo más permeabilidad, tengo más perfusión sanguínea. Al tener más perfusión, voy a sentir esa sensación de calor. Va a aumentar la permeabilidad vascular. Los líquidos van a salir del vaso sanguíneo y van a ir hacia los tejidos. De acá es donde empiezo a tener el tumor o el edema. Y el edema es justamente la salida de los tejidos, del agua hacia los tejidos, de los líquidos hacia los tejidos. Voy a empezar a llamar leucocitos, que yo los necesito, voy a necesitar que se extravasen hacia el sitio de infección, ya sea para defendernos de los microorganismos o después para generar la reparación de la herida. Todo esto va a generar dolor y va a generar una pérdida de función. Y a su vez, obviamente, todo esto genera que los nervios que inervan la zona se activen, generando también dolor. Entonces, si nosotros analizamos cómo funciona
la inflamación podemos ver o explicar los 5 puntos cardinales de la inflamación. Así que es lo que ocurre normalmente. Si esto no se va, si estos mecanismos quedan crónicos, si estos mecanismos no se eliminan de alguna manera, el dolor va a quedar también crónico. Sí, y va a ser una condición ya patológica que nos va a traer aparejado un montón de problemas, que los vamos a ver en la clase de homeostasis. ¿Bien? Bien. Y después, obviamente, tenemos las diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. Este cuadrito es un cuadrito con que vamos a volver bastante durante las clases, porque es el típico cuadro con la comparación clásica entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Sí? Los vamos a ir viendo con más detalle a lo largo de las clases, pero quiero que siempre lo tengan en cuenta porque es una típica pregunta de examen integrador que me diferencien o que me puedan hacer las diferencias entre la comparativa entre una inmunidad innata y adaptativa. Básicamente las diferencias van a estar dadas por el tipo de especificidad. ¿Sí? La inmunidad innata es específica, no es antígeno específica como vamos a ver en la adaptativa, sino va a reconocer antígenos, pero va a reconocer qué tipo de microorganismo ingresó, y puede saber si ingresó una bacteria o si ingresó un virus, y no es lo mismo si ingresa una bacteria o si ingresa un virus. En el caso entonces de la innata, lo que se van a reconocer son patrones moleculares conservados, que nosotros normalmente conocemos como PAMs. ¿Sí? La adaptativa va a reconocer antígenos. Justamente, al haber distinto reconocimiento, los receptores presentes son diferentes. La inmunidad innata va a tener receptores de patrones, la inmunidad adaptativa va a tener receptores linfocíticos, B en el caso del BCR, o T en el caso del TCR. En cuanto a la velocidad de respuesta también es distinta, la inmunidad innata es mucho más rápida, la inmunidad innata es inmediata, está en el sitio y se recluta rápidamente. La inmunidad adaptativa necesitamos un tiempo de retraso entre que yo me expongo al microorganismo y se activa la respuesta. Básicamente porque para que se active la adaptativa, necesito que haya un montón de pasos previos que llevan días. Llevan 4 o 5 días. Entonces, eso es lo que me genera el tiempo de retardo. En cuanto a la clonalidad, ahora no nos metamos en eso, lo vamos a ver bien cuando hablemos de la inmunidad adaptativa, pero básicamente la adaptativa es clonal, hay una clonalidad en la respuesta, mientras que la innata no. Y esto es algo que lo vamos a discutir de nuevo cuando lo veamos, el tema de la memoria inmunológica. Todos sabemos que la inmunidad adaptativa tiene memoria. Es decir, si yo me reexpongo al mismo antígeno, la segunda respuesta es mucho mejor. De hecho, estamos haciendo todo esto, básicamente todo el tema de las vacunas, es porque existe la memoria adaptativa. Si no, no tendrían sentido. Históricamente se decía que la inmunidad innata no tenía memoria. Si yo me infecto hoy con un microorganismo, infectarme dentro de 3 meses con el mismo microorganismo, para la innata daba exactamente lo mismo. Hoy se sabe que no es tan así. ¿Sí? Si bien no existe memoria como tal, como el concepto de memoria, hay algo que se llama trained immunity, o inmunidad entrenada, que implica que no es lo mismo si es la primera vez que me encuentro con un patógeno o es la tercera. ¿Sí? Lo vamos a discutir un poco más adelante, pero para que lo vayan viendo. ¿Sí? Es como la típica comparativa de las inmunidades que vemos en todos lados, que no siempre la vemos bien. Bien, ¿hasta acá cómo venimos? Bien. Bien, ya les quemé un poco la cabeza, ahora sí. Un poquito. Ya es un poco tarde. Nos queda poquito, les prometo. Entonces, obviamente, los dos sistemas son capaces de reconocer cosas. Los dos capaces son sistemas de activarse frente a ese reconocimiento, pero van a tener estrategias distintas. El sistema innato, como les decía, lo que va a hacer es reconocer patrones. No va a reconocer si el que entró es Escherichia coli u otro tipo de Escherichia. Si es Shigella o si es, no sé, Vibrio cholerae. No lo va a detectar, no me va a decir qué ingresó. Lo que me va a decir, el sistema inmune va a ser innato, va a ser capaz de reconocer es, ¿ingresó una bacteria? ¿O ingresó un virus? ¿O ingresó un parásito? ¿Sí? ¿Qué ingresó? Si ingresó una cosa, si ingresó una bacteria, yo necesito un tipo de respuesta, y voy a activar esa respuesta. Pero si ingresó un virus, o si ingresó un parásito, necesito otro tipo de respuesta inmune. Entonces, es necesario que el sistema innato encuentre qué es y decodifique qué ingresó, para saber cómo activarse. Y eso lo va a dar a partir de los patrones. En el caso del sistema inmune adaptativo,
sí es capaz de reconocer no solo si es una bacteria, sino qué bacteria es. No solo si es influenza, sino qué cepa de influenza es. No es lo mismo H1N1 que H1N5, para el adaptativo. Para el innato sí, pero reconoció que ingresó un virus. ¿Sí? Dentro de los componentes humorales, los vamos a ver la clase que viene con mucho más detalle, pero siempre cuando piensen en componentes humorales, acuérdense que van a estar disueltos en el plasma. Si yo agarro sangre y la centrifugo, voy a tener una parte que es el plasma, que es la parte líquida, medio traslúcida, medio amarillenta, que voy a tener obviamente agua, en su gran mayoría, gases, desechos, nutrientes, y los componentes humorales, como pueden ser proteínas del complemento, proteínas de fase aguda, citoquinas, quimoquinas y mediadores. Lo que se conoce como Buffy Coat, ¿sí? Que es la línea de glóbulos blancos, donde voy a tener glóbulos blancos y algunas plaquetas. ¿Sí? Básicamente hay que encontrar a los monocitos, a los neutrófilos, a los linfocitos. Y los glóbulos rojos, o el paquete rojo, o paquete globular. Así que básicamente la única función que tienen para nosotros es el transporte de oxígeno. El sistema complemento, me van a odiar cuando veamos sistema complemento, yo sé que es un tema que todos odiamos, incluida yo, porque parece imposible de entender, porque es una gran cadena de proteínas que se van clivando y activando unas a otras. Quédense tranquilos que no vamos a tener que estudiarnos todos los nombres, no vamos a tener que saber todo, lo único que nos interesa del sistema complemento es saber cómo se activa, cuándo se activa y para qué se activa. ¿Sí? Todas las cadenas de C3, C4, C5 hasta C9 no van a ser necesarias, porque son un dolor de cabeza. Profe, creo que lo vimos en Introducción a la Biología Celular, y sí, es verdad, era y lo vimos así como con dos ejemplitos teníamos, y ya era un montón. Sí, es horrible, son 3 y no hay manera, pero no es necesario. ¿Sí? Solo vamos a tener que saber cuándo se activan y cómo funciona. Pero básicamente tenemos que saber que es un sistema de proteínas que se activan por corte. Están de forma inactiva y cuando se clivan o se cortan por proteólisis se activan. Y eso implica una cascada de señalización importante. ¿Hablaron un poco en alguna materia de citoquinas? ¿Se las nombraron? ¿O quimoquinas? Sí, poco. Bien. Las citoquinas básicamente son mediadores celulares que funcionan como reguladores. Son mensajeros entre células del sistema inmune, y entre células del sistema inmune y otros tipos celulares, por ejemplo, epitelios o endotelios. ¿Sí? Hay muchos tipos. Nosotros, obviamente, a lo largo de la materia, algunas se van a terminar aprendiendo y algunas van a tener que aprenderse porque son de vital importancia, pero hay 1,5 millones, son un montón. Lo que más me importa que sepan a este momento de las citoquinas es que básicamente, a diferencia de lo que ocurre con las hormonas, que están producidas por glándulas especializadas, las citoquinas pueden ser producidas casi por cualquier tipo celular. Y casi cualquier tipo celular puede generar estos mediadores. Obviamente, al igual que pasa con las hormonas, para que una célula pueda responder a las citoquinas, es necesario que tengan un receptor específico. Es decir, yo puedo estar inmerso en interleuquina 8. Si no tengo el receptor para la interleuquina 8, la célula no se va a enterar que está llena de interleuquina 8. ¿Sí? Entonces, justamente esa especificidad en la recepción es lo que me permite dirigir el mensaje. Entonces va a haber mensajes dirigidos a los neutrófilos, va a haber mensajes dirigidos a los macrófagos. ¿Sí? Y estas citoquinas pueden tener función autócrina, es decir, con la misma célula que la produjo, parácrina hacia células vecinas, o endocrina, es decir, van a ser liberadas al torrente sanguíneo y van a llegar a células que están en otra parte de nuestro organismo. Sí, van a estar en distintas familias, esas las vamos a ir viendo, pero básicamente siempre vamos a estar hablando de citoquinas que son en esta materia los principales mensajeros. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que, si bien el sistema inmune innato, nosotros nos vamos a centrar un montón en las células de los leucocitos del sistema inmune innato, hay células que también participan en la respuesta y que no son leucocitos. Es decir, por ejemplo, las células epiteliales, las células endoteliales, las células del parénquima, por ejemplo, de la mayoría de nuestros órganos, van a tener funciones de señalización del sistema inmune. Y eso implica que son parte del sistema inmune, son componentes del sistema inmune, aunque no sean leucocitos, aunque no circulen en sangre. ¿Sí? De hecho, las células epiteliales
son esenciales para la respuesta ante cualquier ingreso de bacterias o parásitos, porque son las primeras que se van a dar cuenta. Son las células infectadas, y son las primeras que van a decir, hey, estoy infectada, acá, necesito socorro. Antes de que llegue cualquier célula del sistema inmune, van a estar estas células activando el sistema. ¿Sí? Porque si no, todo el mundo se me olvida de las pobres epiteliales. No sé por qué. Están como que bueno, son barrera y están ahí, y listo, gracias. Están ahí. Hacen muchas más cosas de las que pensamos. Esto se los dejo más que nada para que lo tengan en su momento, para que vayan como familiarizándose un poco con las células con las que vamos a ir hablando a lo largo de toda la materia. Vamos a ver la clase que viene un poco más en detalle qué hace cada célula. Pero básicamente los neutrófilos van a estar siempre en respuesta contra bacterias extracelulares u hongos extracelulares. Los eosinófilos contra patógenos que no se puedan fagocitar, por ejemplo un parásito que es muy grande para ser fagocitado. Los basófilos van a liberar un montón de componentes que favorecen la inflamación, al igual que los mastocitos, funcionan de una manera bastante particular y bastante similar entre ellos. Los monocitos, la diferencia entre monocito y macrófago es que los monocitos están en circulación, van a extravasar hacia los tejidos, y en los tejidos se van a diferenciar a macrófagos. ¿Sí? Entonces, en los tejidos, los macrófagos son los que tienen la diferenciación funcional y son los que son fagocíticos, por ejemplo. Las células dendríticas son nuestras encargadas de decodificar, y vamos a ver que son clave en el sistema, y las células NK van a estar principalmente asociadas a infecciones virales o tumorales, sí, también son capaces de reconocer células tumorales. Las células dendríticas, ¿por qué son tan claves? Porque vamos a ver que tienen un papel dual muy importante. En el caso en el que son capaces de reconocer si lo que están viendo enfrente de ellas es propio, y decir, ah, mira, es propio, y vamos a generar tolerancia frente a esto porque es algo nuestro, es algo a lo que no tenemos que responder, o si por el contrario se encontraron frente a algo que es antigénico, es contra algo que no es propio. Y ahí van a decir, ok, nos tenemos que activar. Y en cualquiera de los dos casos, ya sea hacia tolerancia o hacia inmunidad, van a generar perfiles en los linfocitos. ¿Sí? Vamos a ver que hay un montón de perfiles de linfocitos, y que son las dendríticas las encargadas de decirle, tenés que diferenciarse hacia un perfil TH1, hacia un TH2, hacia un TH17, o tenés que volverte tolerogénico, si tenés que volverte tolerante frente a eso. E incluso es, ah, vos sos autoinmune, vos generás problemas, bueno, no, te mato. ¿Sí? Voy a generar que seas eliminado. ¿Sí? Esa es la función principal de las células dendríticas. Ven que es como muy clave lo que están haciendo. Yo tengo una consulta. Sí, no sé si se me escucha a mí o a todos. ¿Existe la posibilidad de que alguna de estas células... Se escucha bien, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi internet. Sí, sí, es mejor. Creo que sí, echar un poco de agua. Ya, lo que pasa es que estaba preguntando si estas células pueden en su momento tener una diferenciación que provoque que mate células del cuerpo. No, las células dendríticas no matan. Dan señales que implican que otras células tienen que morirse por otros mecanismos. Pero no son autorreactivas, en el sentido de que no van a inducir la muerte de otras células propias. Lo que pasa en problemas de autoinmunidad es que en general los linfocitos son los que generan la muerte de células propias, pero no las dendríticas. Profe, pero las dendríticas, entonces son las que todos los problemas de autoinmunidad se generan porque las dendríticas no lo reconocen como propio. No, en general lo que pasa con los problemas de autoinmunidad es que, lo vamos a ver, pero los mecanismos que nosotros tenemos de tolerancia fallaron. Entonces, por más que las dendríticas reconozcan que es propio e intenten controlarla, se les va de las manos. Ah, ok. Pero O sea, pueden no, pasar varias, o sea, puede ser que la dendrítica no lo reconozca, o puede ser que, o las dendríticas sí, tipo, no fallan en eso. en general son muy pocas las autoinmunes que sean por problemas de dendríticas. En general la Ah, mayoría de las autoinmunes, que por lo menos vamos a ver nosotros, están dadas por fallas anteriores, que hace que, por ejemplo, los linfocitos directamente no tengan control, o no se mueran los autorreactivos. claro. Por lo general, son muy pocas las cosas que fallan en las dendríticas. Funcionan bastante bien. Entonces, de nuevo, por si todavía no les quedó claro, el sistema innato no es inespecífico. Y obviamente, dependiendo el tipo de parásito que ingrese, o el tipo de bacteria o de virus,
pase a activarse una respuesta diferente. En cuanto al adaptativo, simplemente un par de definiciones para tener en cuenta. La definición de antígeno. ¿Cómo definirían antígeno? A ver, porque siempre me la responden mal, pero porque se las dan mal en otras materias. Cualquier sustancia o cualquier molécula que sea reconocida como extraña por el cuerpo. Casi bien. Venías perfecto. ¿Alguien ¿Puede más? ser una sustancia que pueda ser reconocida por un anticuerpo? Bien, va por ese lado. Ah, ¿no es Esa. la que activa el sistema inmune? Tipo No, cualquier. ay, esa es la que me dicen todos mal. Un antígeno es cualquier sustancia o molécula o macromolécula que sea capaz de ser reconocido por un linfocito B o por un linfocito T. Es decir, por el TCR o por el BCR. Como dice Marina, eso implica que si es reconocida por un BCR, va a ser reconocida por los anticuerpos. Porque básicamente el BCR es como el precursor del anticuerpo. Entonces, iba por el lado de Mari, pero un poco más completa es cualquier sustancia reconocida por un B o por un T. ¿Por qué no es cualquier cosa que es capaz de activar al sistema inmune? Vamos a ver que el simple reconocimiento por un B o por un T no es suficiente para activar al sistema. Entonces, puedo tener cosas que sean reconocidas por los B y por los T, pero que no activen el sistema inmune. ¿Sí? ¿Y por qué no es como decía Estefanía, que sean extraños? Porque puedo tener antígenos propios. Si un T o un B es autorreactivo, ese antígeno está en las células propias. Ah, es verdad, es verdad. Entonces puede existir. Entonces, la definición es la más básica que existe. Antígeno es cualquier sustancia o macromolécula capaz de ser reconocida por un B o un TCR. El antígeno, vamos a hablar de antígeno como a toda la macromolécula reconocida. Y dentro de esa macromolécula reconocida puedo tener lo que se conoce como epítopes antigénicos, que es la porcioncita chiquita de ese antígeno a la que se une, por ejemplo, el BCR o el anticuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos a estar toda la materia hablando obviamente de antígenos y de epítopes antigénicos. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, dentro de los componentes humorales, para que tengo el genial. Dentro de los componentes humorales, obviamente vamos a tener los anticuerpos, que son capaces de reconocer estos antígenos y generar complejos inmunes, cuya función es neutralizar, es decir, evitar que puedan ingresar, favorecer la fagocitosis, que es lo que se conoce como opsonización, y activar el complemento, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos complemento. Y además de los componentes humorales, que son justamente estos anticuerpos secretados por las células plasmáticas, tenemos componentes celulares, básicamente los linfocitos B, encargados de la producción de anticuerpo, y los linfocitos T, que tenemos de dos tipos. Los citotóxicos, o CD8, que van a estar encargados de eliminar células infectadas, o los CD4, o helper, que van a estar encargados de liberar sustancias que favorecen la respuesta inmune, ¿sí? Que favorecen la activación de otros tipos celulares. Como les comenté al principio de la clase, nosotros vamos a hablar de sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo, como sistemas separados, hablando de los mecanismos de cada uno. Pero la realidad es que el sistema inmune innato es el encargado de activar al adaptativo, y el adaptativo eventualmente va a utilizar al innato para eliminar la infección. El adaptativo de por sí solo no hace nada. Todo el mundo le pone todas las fichas al adaptativo y le pone como todo el énfasis a que lo importante es el adaptativo. Sí, pero el adaptativo sin el innato no hace nada solito. Entonces, la idea de la materia también es que podamos ver estas conexiones entre ambos sistemas. Por eso la versión antigua de la inmunología es como bien compartimentos estancos, donde ahora estudiamos una cosa, ahora estudiamos otra, y la idea nuestra de la materia es tratar de entender un poco la no compartimentalización y la interacción entre los distintos sistemas, que obviamente al principio parece caótico, pero después les prometo que todo empieza a tener sentido, y de alguna manera se van como con la historia un poco más cerradita. ¿Dudas? A mí me quedó una duda, pero
no sobre lo teórico que vimos, sino Ujú. sobre el principio. ¿Los exámenes cómo son? ¿Son prácticos o Los teóricos? exámenes son teórico-prácticos en realidad. Van a tener alguna partecita que tengan que resolver, ya sea o choice o verdaderos falsos. Todos los verdaderos falsos son a justificar, o sea, es una frase que me digan cortito por qué está mal, por ejemplo. Y una parte que van a tener que resolver ejercicios de que, por ejemplo, yo les plantee el análisis de un experimento y ustedes me tengan que sacar las conclusiones de un experimento. O me tengan que proponer, yo les tiro una pregunta diciendo, bueno, quiero evaluar tal cosa, ¿cómo lo harías? Obviamente les vamos a dar las herramientas para hacerlo. Pero la idea es esa, un poco teórico-práctico. Bien. ¿Más dudas?